Rugauto, concesionario oficial Citroën Peugeot en Burgos, patrocina este espacio. Estábamos hace un momento en este plató hablando del Día Internacional de los Museos. Y hablamos de los museos no solo por el valor que tiene lo que contienen, sino en que se han convertido en generadores de cultura también. Van a ver una muestra muy rápidamente. Es el caso del Museo de la Evolución Humana, que se ha convertido en un referente cultural respecto a lo que hay en el museo, por supuesto, pero también respecto a la actividad que genera en ese espacio. Conciertos, presentaciones de libros, talleres infantiles, bueno, un montón de actividad cultural que ha convertido el Museo de la Evolución Humana en uno de los centros de la vida cultural de Burgos. Hoy ha ocurrido una de esas actividades. Hace un rato en el propio Museo de la Evolución Humana se presentaba la última novela de Juan José Millás, que me acompaña hoy en el plato de 8 Magazine. Estoy muy contenta con tu presencia aquí. Permíteme que te tutee, porque sí, a lo mejor soy una maleducada, ¿eh? Te tenía que haber pedido permiso, pero llevo tanto tiempo leyendo tus libros y escuchándote en la radio, y la radio, sabes que es algo que nos acerca tanto a la gente, que te siento muy cercano, así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar esta charla tuteándonos, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Muy bien. Cuando se produce esta conversación, en realidad no ha ocurrido la presentación en el museo. Ustedes nos están viendo por la noche y la presentación es a las 8:15. Ha sido a las 8:15, pero todavía no se ha producido. Ya saben que esas son cosas que nos pasan aquí en el plató de 8 Magazine. Este me parece un momento muy Millás, en realidad, ¿no? Pues sí, porque, claro, yo pensé que ibas a anunciar la presentación y resulta que ya la ha hecho. Ha estado muy bien, el público muy receptivo. Y mucha gente, sí, me he sentido muy a gusto. Bueno, era fácil de pronosticar eso, porque hay mucha gente que está esperando. Sí, ya veremos. Y que ha leído tu libro y que están encantados de recibirte. Lo que sí ha ocurrido es que has visitado el museo, ¿no? Sí, hoy no, pues no he tenido tiempo hoy, pero visité la última vez que estuve aquí, que fue con mi anterior novela, precisamente, y me quedé asombrado de, bueno, porque además ya sabes que es un museo único en el mundo, no hay ningún otro museo dedicado a la evolución humana, al hombre, y que además no solamente tiene la exposición permanente, más las temporales, que son buenísimas todas, sino que además tiene todas estas actividades colaterales que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos. Y volví muy impresionado a Madrid de la visita al museo y de la visita a Atapuerca, que tampoco había estado. Estuviste en los yacimientos. Y estuve en los yacimientos, y cuando me preguntaban cómo ha sido eso de ir a Atapuerca, porque hay mucha gente que todavía no ha ido. O sea, sí, yo siempre digo que si Atapuerca estuviera en Washington, habría ido mucha más gente, ¿no? Pero como está aquí a tiro de piedra, pues yo decía, pues es muy emocionante, porque ha sido como ir a la casa de los abuelos, ¿no? Y cuando vas a la casa de los abuelos te cuentan de tus padres cosas que tus padres nunca te han contado, ¿no? Y entonces fue muy emocionante, porque además fue una visita muy privilegiada, ¿no? Y volví emocionadísimo. Pero esto, quiero decir, no son palabras vacías ni retóricas, digo emoción. Volví muy emocionado, porque me reconocí ahí, vi cómo eran nuestros abuelos, y en parte comprendí por qué yo era como soy, ¿no? Qué bien. Volvemos al museo como espacio y, como yo decía, dinamizador de la vida cultural. Juan José Millás viene a presentar su novela, que no tiene nada que ver ni con, bueno, todo tiene que ver con la evolución humana, ¿no? Pero no está directamente relacionado ni con temas arqueológicos, ni prehistóricos, ni nada. Sin embargo, y como hablábamos en la charla que nos ha precedido, el Museo de la Evolución y otros museos de Burgos y otras ciudades se han convertido en un dinamizador cultural. ¿Te sientes a gusto en esos espacios? Sí, porque los museos están haciendo algo que las librerías hicieron hace tiempo, ¿no? Y es que se están desacralizando, se están abriendo a las personas normales, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven y nos preocupaba que la gente leyera o no leyera, yo decía, pero bueno, a la gente normal
me debe dar miedo entrar en una librería, no estas librerías que están muy cerradas, ¿no? Del mismo modo que yo paso por la calle Serrano de Madrid y veo una joyería y me daría miedo entrar porque no sé cuál es el código de comportamiento dentro de una joyería, ¿no? Y ¿qué me van a preguntar? Bueno, pues a la gente mucha gente me daba miedo entrar, por eso tuvieron tanto éxito las librerías de los VIPs y de estos, porque la gente entraba a tomar un café y nadie le preguntaba y no temía ser interrogado, ¿no? Y entonces las librerías ya comprendieron esto y se abrieron. Hay muchas librerías de puertas abiertas. Tenemos las noches de los libros. Ahora la Feria del Libro empieza mañana aquí en Burgos. Es un momento en el que el libro va en busca del lector, porque normalmente el libro, como se ha considerado que era muy importante, esperaba que el lector fuera en busca de él, ¿no? Y las ferias del libro sirven para esto, para que el libro salga a la calle. Entonces, yo creo que los museos empiezan a comprender que no deben dar miedo, a la gente normal, a la gente de la calle, porque hay gente que pasa por delante de un museo y lo mira así fascinada, pero me pasa lo mismo que a mí con las joyerías, ¿no? Y entonces esto de que el museo haga actos culturales está muy bien, porque si ya entras al salón de actos ya te atreves luego a pasar a otras salas, ¿no? Me parece muy bien, me parece estupendo. Juan José Millás ha venido a Burgos, como ya les hemos explicado, para presentar su nueva novela. Se titula Que nadie duerma y también es muy callejera. Bueno, a bordo de un taxi en este caso. Sí, es muy callejera porque una de las protagonistas de la novela es la ciudad. Es Madrid, pero es un Madrid que metaforiza a toda gran ciudad, ¿no? Podría ser Pekín, o podría ser Londres, o podría ser París, porque todas las grandes ciudades cada vez se parecen más, ¿no? Y de hecho, a mí me sueltan de noche en una zona de Madrid y me dicen, ¿dónde estás? Y igual digo que en Pekín. Lo digo porque hace poco hice un reportaje, cuando salió la novela hice un reportaje con una taxista de noche. Sí, lo escuché, lo hiciste para la radio. Claro. Sí. Y llegó un momento en el que, bueno, estábamos dando vueltas y en el taxi, pues ya te puedes imaginar, estás en este extremo de la ciudad y a la media hora estás en el Además, otro. una taxista que no se detenía en paradas, que estaba constantemente moviéndose. Era una taxista con un grado de ansiedad un poco parecida a mi personaje. Eso estaba pensando, sí, a Lucía, ¿no? Muy ansiosa, sí, no se paraba en las... Y continuamente, si veía una luz verde, giraba. Y entonces llegó un momento en que yo perdí la noción de dónde estaba, ¿no? Y resultó que estaba al lado del Estadio Bernabéu, fíjate qué zona tan familiar, pero en Bernabéu no lo veía porque quedaba a mi izquierda y delante estaba la Torre de Europa, que es una torre, en fin, muy familiar, pero de noche, con la iluminación que tiene y tal, yo no la reconocí. Y yo dije, pues podría estar perfectamente en Pekín, ¿no? Porque lo fascinante de la ciudad es que, vista además desde el taxi, que es un punto de vista excelente, es que cada hora es distinta. Es decir, la ciudad de las 8 de la mañana no tiene nada que ver con la del mediodía o con la de las 6 de la tarde, por supuesto con la de la noche. Y los personajes que la recorren tampoco tienen nada que ver. Tenemos ¿no? que hablar de Lucía porque me interesa mucho esa mujer, pero nos acabas de decir que la ciudad es uno de los personajes de la novela, el taxi también, en realidad. ¿Cómo es tu relación con los taxis? Porque creo que utilizas muchos taxis. Yo soy de una ciudad de provincias, aquí también se utilizan los taxis, pero no de la forma que se usan en Madrid. Bueno, aquí las carreras son más cortas. Sí, y más baratas. Y más baratas. Por lo tanto, no. Yo uso mucho el taxi por una cuestión que está en mi biografía y, en fin, que he contado muchas veces estos días presentando el libro, ¿no? Y es que yo nací en Valencia, pero a los 6 años mi familia se trasladó en Madrid y nos fuimos a vivir a Extrarradio, a un barrio que estaba muy lejos del centro, ¿no? Y nos encantaba ir al centro, a la Gran Vía, porque claro, la Gran Vía, fíjate, eran las luces de neón, en fin, la gente, las cafeterías, saliendo de un barrio oscuro, donde no había ni luz eléctrica, bueno, de aquel Madrid tan hostil de los años 50 y tantos, 60, pues claro, ir a la Gran Vía era como cambiar de ciudad. Y a mi madre también le gustaba mucho, pero a mi madre lo que le gustaba era ir en taxi.
Pero claro, el taxi no se lo permitía su economía, ¿no? Pero yo creo que ella ahorraba para de vez en cuando darse el lujo de ir en taxi, ¿no? Y me llevaba a mí con frecuencia. Por alguna razón, entre todos mis hermanos me elegía a mí, ¿no? Y entonces yo recuerdo aquellos viajes al centro, decíamos al centro, con una sensación doble y ambivalente y contradictoria, ¿no? Por un lado era el placer de ir como ricos dentro del taxi, pero por otro lado cuando yo miraba el rostro de mi madre veía que miraba el taxímetro con pánico, ¿no? De manera que se juntaban el placer y el pánico y el horror en el mismo instante, ¿no? Y aquella sensación doble a mí me ha marcado hasta el punto de que ahora cuando tengo pánico siento placer y cuando siento placer me da un ataque de pánico, ¿no? Y entonces ya cuando mi madre falleció y yo tuve una situación económica que me permitía coger taxis, hubo una temporada que cogí muchísimos taxis y los cogía por mi madre, no los cogía por mí, ¿no? Era como para decirle a mi madre, mira mamá, hemos llegado, ¿no? Qué bueno. Y entonces en esos viajes pues me enteré de todo porque yo hablo mucho con los taxistas y los taxistas pues poco a poco me fueron contando toda la vida que llevaban, las horas que trabajaban, lo que cuesta una licencia, la hipoteca. Y todo eso se refleja en esta novela, en que Claro, nadie porque duerma. al final yo me he ido documentando durante años, pero sin saber que me estaba documentando, porque no es que yo pensara, ¿no? Y resulta que, en fin, se dan las circunstancias de que años después de todo esto, pues escribo una novela en la que hay un personaje que pierde su trabajo porque cierran la empresa en la que trabaja y por una serie de casualidades acaba en el mundo del taxi, ¿no? Acaba de taxista, que es esta mujer, Lucía. Y entonces es una mujer que es víctima de un montón de casualidades, pero de estas casualidades que creemos que tienen sentido, ¿no? Que pasan por algo. Claro, lo que Jung llamaba sincronicidades, ¿no? Que yo pongo como ejemplo, porque es un ejemplo que a todo el mundo nos ha ocurrido, esa noche que sueñas con alguien al que no ves hace 20 años y al día siguiente te lo encuentras en la calle. Y dices, bueno, esto debe significar algo, ¿no? Y entonces, y hay gente con un olfato especial para detectar las sincronicidades, las casualidades con sentido, ¿no? Cortázar, por ejemplo, se ve en su literatura, tenía un olfato, hay gente que no se da cuenta, ¿no? Y entonces esta mujer, pues en un momento de su vida, es víctima de un montón de casualidades que la llevan al mundo del taxi. No vamos a hacer spoiler, como se dice ahora con las series, porque, bueno, pasan cosas que no queremos desvelar, pero yo sí quiero que me hables de Lucía, porque al margen de la ciudad, del taxi, de las cosas que le pasan, el personaje es potentísimo. Es una mujer pájaro. ¿Cómo podemos explicar muy brevemente lo que es ser una mujer pájaro? Sí, pues nosotros tenemos una tradición de mujeres pájaros muy grande. Si tú pones en Google mujeres pájaros, te encontrarás que ha habido muchas mujeres pájaros. Las soprano, casi todas son mujeres pájaros. Tú fíjate, María Callas o Calas, si miras el perfil, es una mujer pájaro. Pero si la oyes cantar, podría ser a veces un pájaro, ¿no? Cuando yo era pequeño, se decía de una tía mía, se decía que habían cortado las alas. Es que es una frase hecha. Sí. Pero los niños esas frases las entienden de un modo literal. Entonces yo imaginaba unas tijeras cortando las alas de una tía mía que además era muy bondadosa y que perfectamente podía tener alas porque era un ángel, ¿no? Y bueno, en nuestra iconografía está lleno de mujeres con alas, ¿no? Y entonces esta mujer pues es una mujer pájaro, es una mujer que está identificada con toda esta tradición de mujeres pájaros que hay. Y también es una falsa delgada. Esa expresión me da una imagen concretísima también de Lucía, ¿eh? Sí, porque fíjate, esa frase que es con la que empieza la novela, ¿no? Sí. Cuando ella se mira en el espejo y dice esa gorda soy yo, pero a continuación explica que en realidad es una falsa delgada, ¿no? Yo lo escribí intuitivamente, me gustaba porque inicia una contradicción
una falsa delgada, ¿no? O sea, como una contradicción entre la apariencia y la realidad, que es una metáfora de todas las contradicciones que hay luego en la novela, ¿no? Pero después de publicada me ha hecho gracia que muchas mujeres me han dicho, se han reconocido, yo soy una falsa delgada, o sea, que la falsa delgada existe. Sí. Existe. Por lo visto no existe la falsa gorda, pero parece que no, pero nadie te lo ha dicho. No, pero falsas delgadas he encontrado muchas. Has hablado de música y de las mujeres pájaro. En Que nadie duerma, en la novela, hay una banda sonora muy concreta también. A mí me gusta, cuando voy de viaje, llevarme una novela que se desarrolla en ese sitio, o comer algo bueno, un poco para vivir más la novela. A lo mejor es que me estoy montando la película, pero Lucía también hace un poco eso, se caracteriza como... Sí, porque ella, una de las casualidades de estas que me ocurren en la vida y que son como el motor de arranque de la novela, ¿no? La novela arranca ahí, es que ella un día vuelve del trabajo, porque el trabajo se acaba, han cerrado su empresa, y llega a casa a una hora en la que habitualmente no está, llega a las 11 de la mañana, ella a esa hora normalmente está en el trabajo. De manera que ocurre esto que nos ocurre a ti, a lo mejor te ha pasado, si tú te despiertas un día a las 3 de la mañana y vas a la cocina, no tienes la sensación de ser una intrusa en tu propia casa, porque a esa hora la casa no es tuya, ¿no? A esa hora la casa es de los fantasmas, ¿no? Pues Lucía llega a las 11 de la mañana, una hora en la que jamás está en casa, y entonces va recorriendo la casa como una intrusa, ¿no? Con cierta sensación de intrusismo. Entonces, llega al cuarto de baño, se sienta desalentada en el bidet, pensando qué va a ser de su vida, se acaba de quedar sin trabajo, y en ese instante empieza a sonar Nessun Dorma, que es la que da el título a la novela, Que nadie duerma, que es un área maravillosa de la ópera Turandot, de Puccini. Y ella al principio piensa que suena dentro de su cabeza, pero luego enseguida se da cuenta de que sale de la rejilla de ventilación del cuarto de baño, y supone que la música viene del tercer piso, porque ella vive en el cuarto, en los sonidos. Y entonces a ella no le gusta la ópera, pero al escuchar esta área procedente de otra dimensión, escuchada a través de un tabique, se muere, se le da una emoción, y entonces la casualidad de que sea ese área en la que está sonando la lleva a leer el libreto de la ópera de Turandot, y entonces se identifica con Turandot. Es una princesa china en la obra de Puccini, que odia a los hombres, bien, por razones muy antiguas, pero que tiene muchos pretendientes, ¿no? Ella se identifica con Turandot, y en ese momento se empieza a maquillar, como vemos en la portada del libro, ¿no? Se empieza a maquillar como un personaje de la ópera china, ¿no? Y va en el taxi disfrazada de china y con el delirio de que conduce por Pekín, ¿no? Y pensando que de un momento a otro detendrá su taxi una persona que pone esa música en el piso de abajo, y que es un hombre al que ve una vez. Que es un actor. Que es un actor y del que se enamora, ¿no? Y entonces ella va en un delirio permanente, conduciendo por una ciudad que es una ciudad también muy delirante, ¿no? De manera que se suman los dos delirios, el delirio de la ciudad y el delirio de ella, dando lugar a una historia que te voy a decir yo, que está muy bien, ¿no? Hombre, desde luego, desde luego. Tenemos que terminar esta conversación. Quería hablar de periodismo, quería hablar de nuevas formas de hacer periodismo, de hacer reportajes, porque me interesa mucho. Así que la próxima vez que vengas a Burgos a visitar el museo, los yacimientos o lo que quieras, paras también en nuestro plató y seguimos hablando. Vale, igual hablamos. Tienes otra novela también y podemos hablar. O hablamos de periodismo. Puedes venir cuando quieras. Estupendo. Muy bien, Pues muchísimas gracias por tu visita. Nosotros seguimos en 8 Magazine. Vamos a hablar de circo en una iniciativa de la asociación Arasburg, la asociación de padres de personas sordas, que han preparado un gran espectáculo circense para la Noche Blanca. Vean.